Muy buenas tardes, seguimos aquí en el plato del día. Tiene que venir vestida más acorde con nosotros para que tenga más ánimo. Sí, señores. Porque con ese vestido ya no puede. Muy bien, a raíz... No puede que estar... Esto es el plato del día. A raíz de los llamados a paralización llevado a cabo por los distintos gremios que agrupan el sector salud, señores, uno de los sectores más importantes de la República Dominicana, en demanda principalmente de beneficios laborales, el gobierno y el Colegio Médico Dominicano llegaron a un acuerdo que, según lo establecido, es el mismo beneficiará a más de 16,000 trabajadores de la salud. Tenemos a nuestra compañera Raiza Álvarez en la línea para darnos todos los detalles al respecto. Saludos, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bien, Raiza. Cuéntanos a qué se refiere el acuerdo, si es que va a haber aumento de sueldo, qué es lo que pasa con el Colegio Médico y el gobierno. Sí, realmente como indicó, el acuerdo se había hecho ya justamente luego de que ellos anunciaran el paro de 96 horas. Inmediatamente el gobierno recibió al Colegio Médico Dominicano y pues acordaron, el colegio presentó una serie de 14 puntos aproximadamente, de los cuales ellos estaban demandando, y en su momento realmente ellos dieron a conocer que fueron acordados de los 14 que propusieron 13, y que ya de hecho en ese momento, días después de que se haya realizado el acuerdo, habían algunos que estaban en marcha, algunos de los puntos que se habían tocado. Uno de los que no, o el único que no les fue favorecido al Colegio Médico Dominicano fue la petición de un sueldo 14. Eso fue lo único que ellos no consiguieron. Pero ya hablando de aumentos salariales, pues sí pudieron conseguir un aumento salarial que de hecho sería aplicado a partir del año 2025, pero de manera gradual. Primero un 10, luego un 10, luego un 5. Estos serían a todos los trabajadores de la salud pertenecientes al Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, también a los trabajadores del 911 y otras dependencias del sector salud, de salud pública. Dentro de estos acuerdos también están que el gobierno tendría que continuar la construcción de una serie de apartamentos o residencial para los médicos en la Jacobo Masluta, el cual el doctor Waldo Ariel Suero indicó que ya se inició con la construcción del mismo. El aporte de los pensionados a lo que es la seguridad social, y que le puedan permitir a ellos también, una vez se retiren, a los médicos retirados, pues elegir la ARS de su preferencia, ya sea la del Colegio Médico Dominicano o una ARS privada. Así también podemos hablar de un sinnúmero de incentivos para los trabajadores que tengan más de 15 años laborando, incentivos por antigüedad, incentivos por, digamos, lo lejos o cerca que puede estar trabajando un médico, los que pertenecen a la frontera y otros lugares lejanos. Básicamente en esto es que consisten los acuerdos que tiene el gobierno con el Colegio Médico. El Colegio Médico solamente tendría que cumplir en este caso con velar porque sean cumplidos los horarios establecidos ya para los empleados, para todos los médicos y empleados que demandan estos aumentos, y también que permitirles que sean monitoreados ya sea de manera digital o por otras vías, que sean cumplidos estos acuerdos o estos horarios. La diferencia aquí está, o la información nueva que nosotros podemos observar en esto, es que si ese acuerdo no se llega a firmar para el 31 de diciembre ya de este mes, pues aparentemente no, hay algunas cosas que no se harían efectivas. Esa es la diferencia, porque como les digo, ya Waldo Ariel había indicado los acuerdos que se tenían y que le fueron aprobados la mayoría. Y bueno, el número de médicos y trabajadores de la salud que serían beneficiados junto a sus familiares con esos acuerdos que se hicieron con el gobierno. Bueno, la verdad es que vemos que el Colegio Médico Dominicano no se detiene aún por las Navidades. O sea, uno piensa que en estos días entran en receso este tipo de solicitudes o de demandas en un gremio que es tan importante para la vida nacional, porque en estos días también las emergencias aumentan. De hecho, en muchos casos se hacen programas de contingencia por un tema de salud. Sí, los traumatológicos, por ejemplo. Sin embargo, chicos, y sobre todo podemos resaltar
podemos resaltar que de todas maneras hay un grupo, un sector, digamos que los gastroenterólogos de la ciudad sanitaria, doctor Sí. Luis Eduardo Aybar, que se estuvieron manifestando antes de ayer justamente porque ellos indican que el Servicio Nacional de Salud los dejó fuera de este aumento, que se supone que está aprobado para todo el sector médico público. Entonces ellos estuvieron haciendo una paralización de labores por 4 horas e indicaron que obviamente si su llamado no es atendido estarán paralizando ya por las horas un poquito más prolongadas día con día, porque tanto el personal administrativo, médicos, enfermeras, bioanalistas y también conserjes y demás aparentemente están fuera de este aumento salarial que el gobierno ya dispuso para los médicos. Bueno. La verdad es que se vislumbra un 2025 de mucha lucha, Sí, de mucha actividad. Bueno, pues gracias, Raiza. Tú sabes que a los médicos se le hace poco caso porque los funcionarios cuando se enferman se van fuera. ¿Tú sabes que es así? Gracias, Raiza Álvarez, por esta actualización. Bye, pasen buenas. Aquí los funcionarios nuestros no son pacientes del Servicio Nacional de Salud. Claro. A ellos no les importa mucho. Hasta que tú llegas a la presidencia y le pongas servicio básico nada más de salud y prohíba los planes complementarios. Al que trabaja en el gobierno. Claro. Pero es que eso Mira, debería pasar. O si usted quiere pero que se lo vamos a pague. preguntarle a Melanio Paredes, que es secretario de Asuntos Educativos del Partido de la Liberación Dominicana, fue ministro de Educación, Dele para allá. y hoy dice que no está de acuerdo con la fusión, el partido entre educación y educación superior. ¿Por qué, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes, Albanelli, Maribel y Juan Carlos, creo que son los que están en... Así sí, es. Buenas Lo tardes. demandan de Bariquistén en Bariquistén. Sí, diciembre es un mes de problemas, profesor. Bien, no, hoy el Partido de Liberación Dominicana entendió necesario hacer un pronunciamiento oficial, ya público, porque nos habíamos manifestado por vías distintas, pasados ministros, tanto del MESID como del MINER, lo había hecho público también Eduardo Hidalgo en esa ocasión por la ADP, y ya unificadas sus 3 secretarías que tienen que ver sobre el sector de educación. Tenemos una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que la coordina Milton Reyes, la Secretaría de Educación del partido, no yo, la coordina Andrés de la Mercedes, que fue director de INAFOCAN, y Radamés Camacho es el titular de la Secretaría de Asuntos Magisteriales. Como pasados ministros estuvimos Alejandrina y yo, pero también forman parte de esta mesa técnica de educación los pasados ministros Antonio Peña Mirabal y Andrés Navarro, y colaboró con nosotros en esta discusión Soraima Cuello, quien es vicepresidenta del partido y una técnico de primer nivel en esta y otras materias. Fijamos la posición oficial porque entendemos que la medida es improvisada, no se conoce ningún estudio, ninguna investigación, ninguna proyección que nos diga que la fusión de ambos ministerios va a redundar en beneficio de la calidad de la educación preuniversitaria o va a fortalecer los roles que le corresponde a un ministerio tan importante como el MESID, que no solamente tiene que ver con regular el funcionamiento de las entidades de educación superior, sino que tiene también a su cargo la importante tarea de la investigación, el desarrollo y la innovación, que son fundamentales para un desarrollo sano de cualquier país. De manera que hicimos pública esa posición hoy y llamamos a otros sectores a que demanden del gobierno una explicación, una fundamentación del proyecto de fusión que han sometido al Congreso Nacional y que sometamos esto al debate, porque en definitiva ninguno de los actores involucrados con el proceso educativo fueron consultados. Es una medida que entendemos de corte administrativista con el fin de aprovechar los recursos que por incompetencia se han dejado de ejecutar en el MINER para traspasarlo al MESI. No, el MINER requiere que se cumpla con lo que establece la ley, que un 4% del Producto Interno Bruto o un 16% del gasto gubernamental, cual sea mayor. Y en el caso del MESI entendemos que lejos de disminuirla a un viceministerio del MINER, hay que fortalecerla, hay que insistir en que tenga mayores recursos y que pueda cumplir con sus roles.
Totalmente de acuerdo, Melanio, con esos planteamientos y sobre todo con el más importante de todo es cuál es el estudio, el análisis que da como resultado esto, porque yo no creo, y es algo que hemos conversado aquí en el plato del día más de una vez, yo no creo que hacer eficiente un Estado es darle más trabajo a una sola gente. Yo evidentemente... Sí. Lo que yo, de acuerdo con ustedes, también lo que yo creo es que hay un afán por parte del presidente Abinader de querer mostrar el gobierno como eficiente, pero se han quedado, siempre lo he dicho, se han quedado solo en el anuncio. Y como ustedes dicen, estoy de acuerdo, ¿dónde está el plan que me dice a mí cuáles son los indicadores que yo voy a tomar en cuenta para decir que yo hice esta fusión y esta fusión va a generar calidad o que me va a generar... el tema del ingreso es importante, es importantísimo, eso estamos de acuerdo todos, porque aquí hay un problema grave del gasto. Pero sí tienen razón en que tiene que haber planes, tienen que medirse si las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal para tomar medidas. Y una pregunta que uno se haría, Melanio, es ¿quién va a dirigir el MESIT? O sea, la dirección. La dirección que se cree, el viceministerio que se cree, o lo que se vaya a crear, ¿quién lo va a dirigir? O no se va a crear un viceministerio o una dirección general y lo va a dirigir directamente el ministro. Me imagino que pondrá un rector de universidades, de lo que le recomendaron la medida al presidente, y cuyo único fin es fortalecer los ingresos de algunas universidades privadas. Es lamentable. ¿Cómo es se da esto? Perdón, Melanio. ¿Cómo esta fusión aumentaría los ingresos de algunas universidades privadas? Bueno, porque resulta que en el Ministerio de Educación, por ejemplo, este año, se van a dejar de ejecutar 17,000 millones de pesos. Lo van a ubicar por ahí. Si ese dinero no se ejecuta, ellos le van a encontrar oficio ese dinero. Pero en este momento, Melanio, como quieren las universidades privadas e incluso la UAS, están recibiendo mucho dinero del presupuesto de educación. Eso también hay que dejarlo claro. Sí, claro, a través de los programas de formación de los maestros. Y tú sabes que la ambición desborda el saco. Sí, claro. Una pregunta. Pero además, eso es otra cosa, con tu permiso, Maribel. Estamos invirtiendo muchísimo cuarto en los maestros, que formación aquí, que formación allí, que te lo dan al IFODOSO, el IFODOSO no tiene la capacidad y se lo da a Pucamaima, se lo da a la UAS, se lo da a UTESA, pero ¿dónde están las mediciones de que esto no está dando resultados? Tú tienes razón, aquí hay que hacer fíjate, tenemos que demandar mayor eficiencia en el gasto educativo. Claro. Hay que hacer una evaluación de cuál ha sido el impacto para que esas universidades estén formando profesores que en definitiva en los concursos de oposición reprueban. Exacto. Ustedes saben un dato, de todas las universidades, la que mejor desempeño tiene es IFODOSO, que viene de las escuelas normales. Sí, pero sin embargo ellos utilizan a las universidades para los programas. Sí, así es. Claro. Así es. Y las demás tienen una reprobación de más de un 90% de los profesores que participan en los concursos. Entonces, hay que hacer una evaluación. Claro. E insistir y demandar una mayor eficiencia en lo que se invierte aquí en todos los renglones educativos. Pero además, ¿cuáles son también las capacidades y posibilidades de análisis del resultado? O sea, ¿cómo se mide el resultado? Que quizá lo que tú estabas preguntando. No tenemos. Hemos abogado por un sistema de indicadores que nos hable de la eficacia de la gestión educativa. Pero Educa se lo hace y no le hacen caso. Y resultado de impactar. Educa lo haces todos los años y no le hacen caso. Sí, pero son muy sesgados, Albanelli. Los estudios pero los hace y tú toma y deja. Tú toma y deja. Una pregunta, profesor. ¿Cuál sería el impacto más negativo que traería esta fusión? Porque la verdad es que se ha vendido el tema de eficientizar el gasto educativo, de la calidad educativa, que es lo que todos dominicanos queremos y creemos. Entonces, ¿cuál sería el impacto más negativo que tendría la fusión? La reducción de conquistas ciudadanas. La Constitución de la República, en su artículo 63, establece la obligatoriedad de la accesibilidad de los niños y niñas a la educación preuniversitaria, pero también declara la educación superior como de alta prioridad para el desarrollo nacional. Lo que se está planteando, en definitiva, reduce
el potencial de ambos ministerios, porque ambos ministerios tienen retos por cumplir y no es verdad que la suma de ellos va a resultar en mejora, al contrario. Por ejemplo, el MINER se dejan de ejecutar este año 17,000 millones de pesos, pero faltan escuelas, faltan aulas, muchas escuelas no tienen ni siquiera baño ni agua potable, pero hemos escuchado al inicio del año escolar que el ministro le ofreció cupo con $500 porque había áreas del país en que no estaban las salas para atender los alumnos dominicanos. Entonces, todavía tenemos problemas en un tema elemental de cuantitativo, la cobertura que se dejó antes de la pandemia en un 94% ha descendido. La cobertura en secundaria, que es un 71%, no se ha logrado este nivel. Y en inicial, que es fundamental, con todo lo que se hizo con las tasas infantiles, los ICAI, tenemos un 51% de cobertura. Todavía no tenemos plena cobertura en la oferta educativa preuniversitaria. Y yo le digo a ustedes, si es deprimente y tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar los aprendizajes que son malos, peor que malos aprendizajes es que los niños y las niñas se queden fuera de las escuelas. Pues si se quedan fuera de las escuelas, lo estamos condenando a convertirse en animalitos que lo toma el microtráfico, la violencia como ente para promover todo lo negativo en la sociedad. Lo primero que hay que garantizar para mejorar la educación es tener los muchachos en las escuelas. Es que la jornada extendida que debía universalizarse se redujo. No tenemos ni siquiera esa asistencia que muchas familias lo requieren. En materia de educación superior se perdería la necesaria regulación. Hay que insistir en regular nuestras universidades, en mejorar la carrera que ofrecen, en producir investigaciones. Sin investigación e innovación no vamos para ningún lado. Así mismo y ese papel le corresponde a las entidades de educación superior y a un sólido sistema de I+D, que es investigación más desarrollo, más innovación ahora. Tenemos como desafío la inteligencia artificial, que perfectamente puede ser una herramienta para mejorar los aprendizajes, pero cuidado, utilizándola de manera individual puede ser una falsa, puede ser utilizada hasta para, como lo están utilizando, para trucos, para asaltar en materia de la economía virtual, para que los muchachos engañen a los maestros y que dejo de hacer las tareas que se les imponen, la tomen para que lo haga la inteligencia artificial y ellos se convierten en autómatas e idiotas. Entonces, todo eso son desafíos que tenemos por delante para venirme a mí ahora y que vamos a funcionar dos ministerios que han quedado a deber definitivamente en sus roles actuales. Bueno, gracias. La verdad totalmente que de acuerdo con la posición del PLD en este sentido, y usted, profesor, siempre tan empeñado en hacer ver las cosas para que se hagan mejor. Muchas gracias. Así es, y estamos a la disposición en todos los medios, Albanelli. Sí. Pueden invitar a Alejandrina. Tengo entendido que también el sector educativo de la Fuerza del Pueblo, Ligia Amada, Josefina, se van a pronunciar. Qué bueno, qué bueno. Estamos para eso que es se la hagan oposición. foros. Sí. Exactamente, oposición y no hay que se hagan foros. constructiva. Exactamente, que convoquen a todo el mundo. Se lo agradecemos en nombre de la sociedad y del pueblo, que yo soy la representación en este programa. Y se de lo la agradecemos. Muy bien, muy bien. Buen Juan fin Carlos. de semana, profesor. Dominicano. Y yo de mí misma. Entonces, ¿qué va a pasar? El plan